predicación. Cuando el tema lo amerite, vamos a estar trabajando sobre una clase, vamos a tener diapositivas. En esta tarde vamos a tener un formato más como de predicación, hermanos. Entonces, vamos a orar, vamos a iniciar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias por la bendición de estar, Padre, conectados. Gracias porque podemos escuchar tu palabra. Gracias porque podemos leer tu palabra, Señor, y podemos ser edificados. Gracias por el compañerismo mutuo. Rogamos que sea de bendición, Señor. Usted nos exhorte, nos anime, Señor, nos aliente con su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los antiguos griegos, los filósofos, famosos filósofos griegos, cuando se levantaban a argumentar algo, ellos tenían primero, antes de exponer sus argumentos, tenían que demostrar algo. ¿Okay? Y esta carta de Pablo es una carta argumentativa, es una carta de defensa, ciertamente, pero tal como los filósofos griegos argumentaban primero, hermanos, los temas de argumentación que primero los filósofos tenían que, vamos a decirlo así, desarrollar, incluían la confirmación divina. Es decir, ellos tenían que confirmar que su mensaje estaba de acuerdo al de Dios o de los dioses en la cultura pagana de ellos, ¿no? Y también tenían que confirmar el examen del carácter y la conducta y las comparaciones entre las figuras que personificaban diferentes valores o aspectos del debate. Es decir, tenían que ver lo lado contrario y mostrar que ellos mismos tenían integridad. En los discursos deliberativos, el orador tenía que demostrar primero su integridad y conducta si estaban en cuestión. Y es lo que Pablo en la siguiente sección, hermanos, del capítulo 1, del versículo 10 al versículo 24, es lo que Pablo va a hacer. Y les invito a acompañarnos ahí, hermanos. Les invito a acompañarme a ese pasaje. Gálatas 1, versículo 10, Gálatas 1, versículo 10, vamos a leer hasta el versículo 24. Y es lo que vamos a estar abarcando en la tarde del día de hoy. Gálatas 1, versículos 10 al 24. ¿Okay? Dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no volví a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, el versículo 10 del capítulo 1, es la introducción al siguiente párrafo de la carta. Si usted nota, o si usted tiene una Biblia igual a la mía, en el versículo 11 hay un subtítulo ahí, el ministerio de Pablo. Pues este párrafo en el idioma original inicia en el versículo 10. ¿Okay? Y podríamos decir que aquí inicia el cuerpo de la carta. Aquí inicia el cuerpo de la carta. Ya hemos visto que Pablo ha iniciado su carta presentándose y ha iniciado fuerte, ¿no? Ha iniciado con una advertencia de alejarse del verdadero evangelio. Ahora lo que Pablo está declarando, hermanos, es la independencia de su evangelio. Y aquí hay una cuestión de autoridad, hermanos, que tenemos que tratar. Hermanos, aquí Pablo está tratando con judaizantes, personas
que venían de la religión judaica, venían de la religión judía. Ahora tenemos que aceptar algo, hermanos, la religión cristiana, el cristianismo, tiene como cuna el judaísmo, ¿ok? No lo podemos negar, ni es correcto negarlo. Ahora, la lógica judaizante, los que habían llegado, ahora recuerde que los judíos que habían llegado a Jerusalén, a la región de Galacia, no eran los mismos judíos, ¿se acuerda, hermanos? No eran los mismos judíos que en el tiempo de Jesús. Los judíos del tiempo de Jesús odiaban a Jesús. Estos judíos ya habían aceptado a Jesús, habían llegado diciendo, hermanos, ese mensaje de Jesús está muy bonito, todo lo que predican, pero no es suficiente creer en Cristo. No es suficiente. Es necesario hacer las obras de la ley judía, de la ley de Moisés. Y la lógica, hermanos, de los judaizantes era que el evangelio de Cristo a fuerzas tenía que tener un toque judío en el sentido de la ley. Incluso la mayoría de los apóstoles, hermanos, eran judíos. ¿Sí se recuerda eso? La mayoría de los apóstoles eran judíos y los apóstoles traían el toque ese judaico, traían el toque judaico. Y incluso, hermanos, cuando se pensaba en el inicio de la iglesia o en el primer siglo, cuando se pensaba en la iglesia, se pensaba inmediatamente en Jerusalén. Se pensaba inmediatamente en Jerusalén. Ahora, en Jerusalén estaba una iglesia, se puede decir la iglesia madre, recuerden Hechos 2, se convierte en 3,000, son añadidos. En Jerusalén hay una iglesia. Básicamente cuando pensaban en cristianismo, pensaban en Jerusalén. Hermanos, pero en Jerusalén estaban pasando algunas cosas. El hermano Josué la semana pasada hizo referencia a Hechos 15, el concilio, que la próxima semana nosotros vamos a hacer referencia a ese concilio. Pero, hermanos, ¿quiénes estaban en Jerusalén? El pastor de Jerusalén era Santiago. El Santiago que se menciona en la Biblia a veces como Jacobo. Este Santiago, el medio hermano de Jesucristo, el punto es que en Jerusalén está Santiago y están los apóstoles. Ahora, si usted recordará, como le digo, los apóstoles tenían ese sentido de judaísmo. Y incluso los apóstoles llegaron a batallar mucho con esas cuestiones. ¿Recuerda al apóstol Pedro, hermano? ¿Recuerda al apóstol Pedro cuando Dios le dice, ve y predícale a los gentiles? ¿Qué dice Pedro? No, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se va a combinar lo inmundo con lo santo? Incluso, hermanos, en esta misma carta, si usted lo ha leído, se ha hecho la tarea, ¿no? Que el pastor ha puesto de leerla, a estarla leyendo. En el capítulo 2 de Gálatas se dice que Pablo tuvo que regañar a Pedro. ¿Por qué? Porque todavía ellos pensaban que el judaísmo y el cristianismo como que había una mezcla. Ahora, ¿habían buenos hermanos en Jerusalén? Sí. ¿Pedro era salvo? Sí. Nada más que estaban confundidos, hermanos. Estaban confundidos. Pero en Jerusalén como que estaba ese problema de la mezcla entre el judaísmo y las tradiciones judías, de manera que se creía, hermanos, que el evangelio de Cristo nació en Jerusalén. Es decir, el evangelio de Cristo sale de Jerusalén. Y los judaizantes que llegan a Galacia, hermanos, se esforzaron, se esmeraron por hacer ver a las iglesias de Galacia dos cosas. La primera cosa es que el evangelio que Pablo había proclamado entre ellos proviene de Jerusalén. Es decir, este evangelio que Pablo trajo y que les está diciendo a ustedes es el mismo evangelio de Jerusalén. Y número 2, este evangelio que Pablo trajo está alterado. Pablo lo amoldó a ustedes. Pablo lo cambió. Hermanos, si usted se dará cuenta en los versículos anteriores que vieron con el hermano Josué, hermanos, ¿de qué acusa Pablo a los judaizantes? De traer un evangelio alterado, otro evangelio, dicen. Pues los judaizantes estaban atacando a Pablo de esa manera y estaban diciendo, Pablo está alterando el evangelio de Jerusalén. Pablo está alterando el evangelio de Jerusalén. Y Pablo en el versículo 10 va a iniciar con preguntas retóricas para tratar de responder. Yo alteré el evangelio de Jerusalén. Vean lo que dice versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Hermanos, estas son preguntas retóricas, básicamente que no necesitan respuesta, aunque Pablo las está respondiendo. Ahora, vea el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo va a tratar de responder. Yo he alterado el evangelio. Ahora, trate de entender la acusación de los judaizantes, hermanos. El evangelio del cual, según ellos, procedía de Jerusalén, era el evangelio que promovía las obras de la ley. Era una combinación entre cristianismo y judaísmo. Es decir, se requiere Cristo, pero también se requieren las obras de la ley. Y como los apóstoles estaban medio confundidos ahí, como que el cambio que hubo, los judaizantes llegan diciendo, traemos cartas de Santiago, traemos cartas de Jacobo, mire, créanos a nosotros porque venimos de Jerusalén. ¿Este Pablo quién es? Y lo acusan diciendo, miren hermanos, el evangelio de Jerusalén involucra las obras de la ley, pero Pablo, ¿les ha hablado de las obras de la ley? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque Pablo es un hipócrita. Pablo busca agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque él, cuando está con los judíos, habla de la ley, muy bonito, habla de la circuncisión y habla del sábado. Pero cuando está con gentiles como ustedes, los gálatas, no menciona la ley. Entonces ellos están acusando a Pablo de hipócrita y de querer persuadir a los hombres tratando de alterar el evangelio y quitar las obras al evangelio. Y Pablo va a tratar de responder eso en el versículo 11. ¿Cómo sé que en el versículo 11, hermanos? La frase inicial del versículo 11 se puede leer literalmente del texto griego como porque doy a conoceros, que en buen español se traduciría como porque os hago saber. Si usted nota en su Biblia, Reina Valera del 60 dice, mas os hago saber. Pero en el texto original inicia con la palabra porque. Y el uso de la palabra porque conecta este versículo con el pasado. Como si Pablo le estuviera diciendo, mire, les voy a contestar la cuestión del versículo anterior, se las voy a contestar aquí. Y Pablo va a dar las respuestas a estas preguntas de manera positiva, de una manera positiva y de una manera negativa. ¿Okay? Vamos a iniciar con la negativa. Vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no, ahí está lo negativo, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, Pablo está diciendo, esto no es una cuestión de razonamientos humanos o de tradiciones humanos. Por el contexto, lo más probable a lo que se está refiriendo Pablo es a las tradiciones de la religión judía. Pablo sostiene que su evangelio, el evangelio que ha venido estando proclamado por él ante ellos, no depende, ni viene, ni sale de Jerusalén, ni de la religión judía, ni de sus dirigentes, ni de sus líderes, sino que es una expresión independiente. Es una expresión independiente. Este evangelio que vengo predicando no depende de la religión judía ni de Jerusalén. Esa es la respuesta negativa. No viene de hombre. Ahora vamos a ver la respuesta positiva. Dice el versículo al final. Versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice, este evangelio no lo recibí por hombre, pero sí lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahora, este evangelio no era meramente judío, sino que procedía de Jesucristo y abarcaba a todas las personas. ¿Por qué? Porque lo recibió directamente de Cristo. Ahora, la palabra revelación en este pasaje, hermanos, es la misma palabra que se traduce al español como apocalipsis. Apocalipsis. Y esta palabra, hermanos, indica básicamente, es algo que se da a conocer de un modo que no se podría conocer de otra manera. Es algo que se descubre, pero que es algo inalcanzable para el hombre. El hombre, si lo busca, no lo va a poder llegar a la conclusión, sino que Dios mismo tiene que abrir el panorama para que el hombre pueda conocer.
Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esto yo no lo descubrí, no lo descubrió un hombre, Dios mismo me lo dio. Es algo que Dios muestra que nosotros no podríamos haber descubierto. Y Dios es el que se lo mostró, dice el apóstol Pablo. Ahora, Pablo aquí está haciendo referencia, adivine a qué. No a una revelación especial, hermanos, sino al momento en el que Pablo fue salvo, Hechos 9, cuando el mismo Señor Jesucristo se le aparece camino a Damasco y le muestra lo que debe hacer para ser salvo, el evangelio. Un autor dice, en una argumentación, hermanos, el conocimiento de primera mano era altamente considerado mejor. Pablo está diciendo, esto no me lo contaron, Cristo mismo se me apareció. Pablo dice que él no recibió ni aprendió su evangelio de hombres. Hermanos, la palabra recibir, dice Pablo, pues yo ni lo recibí, a veces se usaba para transmitir tradiciones humanas, tal como lo hacían los judíos y los griegos. Y aquí hay una cuestión interesante, hermanos. Tradiciones judías, porque Pablo está yendo en contra de las tradiciones judaizantes, ¿sí o no? Pablo está yendo en contra de las tradiciones judaizantes. Y eso quiere decir, hermanos, que tenemos que tirar a la basura todo el Antiguo Testamento. ¿Dónde basan, hermanos, los judaizantes su enseñanza? Del Antiguo Testamento. ¿Eso quiere decir que tenemos que tirar todo el Antiguo Testamento? Bueno, eso viene, hermanos, de que a veces nosotros pensamos que el Antiguo Testamento habla de algo completamente distinto del Nuevo. Como si la salvación en el Antiguo Testamento fuera por obras. Y esto viene de una mala interpretación de Romanos. ¿Recuerda lo que dice Romano? Pues ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Y llegamos a la conclusión, es que en el Antiguo Testamento era un Dios diferente, era una salvación diferente. Hermanos, tenemos que entender que el pueblo judío, la historia del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, tuvieron su lugar en el plan redentor de Dios. Dios usó a los judíos para traer la salvación a nosotros, Jesucristo. Y Dios no ha acabado con el pueblo judío, pero el problema es que los judíos, esta religión judaizante malinterpretó el Antiguo Testamento y ahorita vamos a ver cómo lo malinterpretó. Hermanos, el sistema religioso judío basado en la justicia y en las obras que yo tengo que hacer para ser justificado y ser salvo, no proviene del texto del Antiguo Testamento, no proviene, sino proviene de las interpretaciones y tradiciones de los rabinos. De hecho, Pablo argumentará que un entendimiento del Antiguo Testamento, hermano, ¿sabe a qué nos lleva un buen entendimiento del Antiguo Testamento? A Cristo. A Cristo. Y Pablo lo va a decir en el capítulo 3. Lo que traían los judaizantes, hermanos, era una tradición humana, no de la Biblia, sino tradiciones humanas. Y Pablo dice, yo no lo recibí de hombre, yo lo recibí directamente de Dios. ¿Qué pesa más, no? Es en ello que Pablo declara que su evangelio es independiente de las tradiciones judías, es independiente de Jerusalén y lo que los líderes de Jerusalén estén diciendo. El evangelio de Pablo es independiente de Jerusalén. Ahora, esto no quiere decir que no había buenos creyentes en Jerusalén. Sí, yo creo que estaban confundidos. Ahora, Pablo contesta entonces. Vamos al ver. Ya vimos cómo contesta Pablo. Ahora, versículo 10 otra vez. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Aquí Pablo, hermanos, ahora está contestando. Pablo está contestando, ok, ya les dije, este evangelio yo no lo recibí de hombre, lo recibí directamente de Dios. Entonces, ¿yo trato de agradar a los hombres? No, ¿por qué? Porque este evangelio puro, yo tal cual, yo lo recibí, yo se los doy. Eso es lo que Pablo dice en Primera de Corintios. Lo que yo recibí, yo os lo doy. De tal manera que Pablo está diciendo, yo no alteré nada, yo no estoy tratando de agradarles a ustedes. ¿Por qué? Porque yo no estoy alterando absolutamente nada. Y podríamos, hermanos, también preguntarnos y voltear la tortilla y decir, ok, ¿quiénes querían agradar a los hombres, hermanos? ¿Los judaizantes o Pablo? Y es como si Pablo les doblara la tortilla. ¡Paz! Ustedes me están acusando de que yo estoy tratando de alterar el evangelio de Jerusalén, pero este evangelio que yo traigo no lo recibí yo de ni nadie, de Dios mismo. ¿Quién trata de agradar al hombre? A las tradiciones de los hombres, los judaizantes. Y hermanos, nosotros podemos caer en el error de los judaizantes. Y en verdad las preguntas, hermanos, que Pablo se hace en este versículo 10 son una buena medida para examinarnos a nosotros mismos.
¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Hago lo que hago por temor al hombre? ¿Obedezco por temor a Dios o al pastor? ¿O obedezco por temor delante de los inconversos para no perder mi reputación? Porque ellos saben que yo soy cristiano y yo quiero defender mi reputación. ¿O simple y sencillamente yo sigo la corriente de lo que todos hacen en mi religión? ¿Mi vida está basada en las tradiciones de los hombres o en lo que en verdad dice la autoridad máxima que está en las escrituras? Hermanos, hay muchas tradiciones que hemos creado nosotros mismos. Ahora, hay muchas tradiciones y no voy a ahondar en esto, hermanos. Hay muchas cosas que la denominación bautista u otras denominaciones han creado, hermanos, que lastimosamente hemos puesto al mismo nivel que la Biblia, como si eso fuera igual. Y, hermanos, ¿tradiciones son malas? Preguntas, ¿tradiciones son malas? Las tradiciones no son malas, hermanos. De hecho, debiéramos esforzarnos por crear buenas tradiciones, ¿no? Decía el pastor en la mañana, una buena tradición que debiéramos sembrar es llegar temprano al culto, ¿no? Los domingos, estar todos los días de culto en la iglesia, ir bien vestido a la iglesia. Son buenas tradiciones. Pero hermanos, ¿sabe lo que pasa cuando yo hago mi tradición y la pongo a la misma altura de la Biblia? Divisiones. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Que hay hermanos que se están dividiendo por tonterías que son tradiciones. No son necesariamente lo que dicen de la Biblia. Ahora, pero en eso no quiero ahondar. Quiero ahondar en la cuestión de cuál es mi motivación. Hermanos, ¿cuál es nuestra motivación para obedecer? ¿A quién quiero agradar? ¿Mi reputación ante otras iglesias? Pablo dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso es la cuestión, hermanos, que esto lo podemos tomar de excusa diciendo, bueno, Pablo está diciendo que no tengo que agradar a un hombre. No voy a agradar entonces al pastor, no voy a agradar a mi iglesia, no voy a tratar de agradar a nadie. Yo soy siervo de Cristo. Y yo he escuchado muchas veces, hermanos, a personas decir, es que yo no voy a, ¿cómo se llama? Yo no voy a escuchar las críticas de los demás, porque yo soy siervo de Cristo y a mí nadie me puede decir nada. Hermanos, tomarlo de excusa para vivir una vida en rebeldía completamente diciendo, es que Dios ve mi corazón, eso es poner al hombre arriba de Dios. Eso es poner al hombre arriba de Dios. Porque si yo me puedo y me debo y tengo y lo hago y me cuadro delante de un hombre, pero cuando se trata de Dios, pongo de excusa y digo, Dios, no, Dios ve mi corazón. Hermanos, eso es poner al hombre arriba de Dios. Hermanos, pero debiera ser diferente. Hermanos, estamos delante de un Dios que es santo, santo, santo. Un Dios que es justo, un Dios que es omnisciente, un Dios que es omnipresente, un Dios que lo ve todo. ¿Cuánto más debiéramos vivir en excelencia, en reverencia, en temor, cuidando nuestros pasos? Hermanos, el temor al hombre no es nada en comparación al temor, la reverencia que debiéramos tener ante Dios. No es una cuestión ni es motivo para bajar estándares y normas. Al contrario. Al contrario. Ahora, y esto, hermanos, no es con miedo a Dios. Cuando Pablo está diciendo aquí, yo soy siervo de Cristo, no está diciendo, tenle miedo a Dios, porque está utilizando una palabra fuerte. Está utilizando una palabra griega que se puede traducir como esclavo. Yo soy un esclavo de Cristo, no queriendo agradarme a mí mismo. Ahora, pero si notamos el contexto, hermanos, de este pasaje, Pablo viene hablando de un evangelio que no proviene de Jerusalén. Pablo viene hablando de un evangelio que no es conforme al evangelio de los judaizantes. ¿Y cuál era el evangelio de los judaizantes, hermano? El evangelio de los judaizantes era un evangelio de obras. Hermanos, si usted se pudiera salvar por medio de sus obras, si la salvación fuera por obras, ¿quién se pudiera salvar? Nadie. Nadie. Pero Pablo aquí en contraste está diciendo, yo vengo a proclamar un evangelio que no trae condenación como el evangelio de los judaizantes. Mi evangelio produce libertad.
Y esta libertad es una libertad que produce amor hacia Cristo, hacia Dios y por lo tanto obediencia hacia Él. No por miedo a Dios, sino por amor a Dios, por lo que Él ha hecho en el Evangelio, no para tratar de ganarme su favor, sino porque Él ya ha hecho demasiado por mí en la cruz del Calvario. Hermanos, libertad, libertad para esclavizarnos a Dios y servirle voluntariamente. ¿Quién podría ser salvo si dependiera de nuestras propias acciones? Evidentemente, nadie. Dios nos ha rescatado para no servir al hombre. Ahora, como le digo, son buenas las instituciones, son buenas el obedecer, hermanos. Si yo voy a ser siervo de Cristo, en la Biblia hay un mandamiento que dice que tengo que obedecer a mis autoridades, ¿no? Entonces, no es una cuestión de rebeldía, no es una cuestión de pretexto, no es una cuestión de pretexto. Entonces, Pablo aquí, hermanos, está presentando su evangelio. Pablo está presentando aquí su evangelio, el cual recibió, el cual él dio. Ahora, a continuación en los siguientes versículos, hermanos, Pablo va a hablarnos acerca de los efectos de ese evangelio, los efectos que ese evangelio tiene en cada uno de nosotros. Dice versículo 3, hermanos, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. La frase, porque ya habéis oído, indica que los conversos de Pablo posiblemente ya habían escuchado por sus propios labios, los labios de Pablo, lo que Pablo les está a punto de decir. Ya lo habían escuchado. Ahora, pero por el contexto, muy probablemente los hermanos escucharon estas cosas por medio de los judaizantes y por medio de un chisme. ¿Ok? Como diciendo, Pablo decía, y Pablo cuando habla de su pasado, hermanos, habla para exaltar la gracia de Dios, pero los judaizantes lo mostraban como para insinuar que Pablo tenía un carácter dudoso en el que no se podía confiar plenamente. La palabra conducta se refiere a la trayectoria de la vida. Dice que en el judaísmo, de donde Pablo proviene, él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. La palabra sobremanera también puede traducirse como excesivamente o sin medida. Él obedecía el judaísmo excesivamente. Y fíjense lo que dice versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermanos, la palabra aventajar puede traducirse también como avanzar o aumentar. Es la misma palabra que Lucas utiliza para referirse al crecimiento de Jesús. ¿Recuerdan? Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y evidentemente cuando habla de los contemporáneos, está hablando de la raza judía. Ahora, note lo que dice. El apóstol Pablo, hermanos, era celoso. Dice, yo era celoso en practicar y mantener las tradiciones que había recibido. ¿De dónde dice que había recibido las tradiciones, hermanos? De mis padres. Este celo de lo que había recibido, hermanos, se oponía a todo el sistema, vamos a decir, era todo el sistema religioso que se oponía completamente a la justificación por la fe. De tal manera, hermanos, que sinceramente solamente Dios podía convencer a este hombre de renunciar a esas cosas. Lo que está diciendo, yo era fervorosamente celoso. Dice el texto literalmente, extremadamente celoso. Ahora bien, era celoso, pero hermanos, este celo que él tenía no era hacia el Antiguo Testamento. Podríamos pensar, ¿no? Bueno, Pablo era muy celoso hacia el Antiguo Testamento. No necesariamente, hermanos. Más bien a lo que Pablo está hablando aquí cuando dice las tradiciones de mis padres, se está refiriendo a las interpretaciones que los rabinos judíos daban al Antiguo Testamento. Hermanos, estos hombres exageraron el Antiguo Testamento, exageraron la ley de Moisés, exageraron los 10 mandamientos. Hermanos, ellos tomaron el cuarto mandamiento. ¿Saben cuál es el cuarto mandamiento, hermanos? El día sábado. Guardarás el sábado. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? No trabajarás, ¿no? No trabajarás. Y ellos se preguntaron, bueno, ¿qué podríamos considerar como trabajo?
Y al final, hermanos, ellos llegaron a la conclusión y terminaron prohibiendo 39 tipos de actividades que no deben de hacerse en el día de reposo. Y note que esto, hermanos, no es el Antiguo Testamento. Pablo era celoso en esto. En el sábado, para los judíos, no se podía arar, no se podía plantar, no se podía cegar. Inclusive, hermanos, si una fruta se caía en el día de reposo, aunque no la haya tumbado un judío, hermanos, no se la podían comer. ¿Por qué? Porque esa fruta había violado había violado el día del sábado, ¿no? No se podía cosechar, no se podía trillar, ni aventar, ni seleccionar. Hermanos, no se podía seleccionar en el plato comida porque estaba prohibido. Eso era un trabajo para ellos. De hecho, si te comes pescado en el día de reposo, debe ser con la espina molida, porque tampoco puedes sacar la espina. Eso es un trabajo. No puedes cernir, no puedes moler, amasar, peinar, hilar, tintar, bordar, retorcer, tejer, ni desenredar, ni cocinar, ni lavar, ni coser, ni rasgar, ni anudar. Aún los judíos ortodoxos el día de hoy, hermanos, no permiten que se utilicen corbatas en el sabbat si el nudo de la corbata es demasiado complicado. No se puede desatar, no se puede dar forma, ni modelar, ni quemar, ni extinguir, ni terminar o completar una labor, ni escribir, ni borrar, ni construir, ni demoler, ni entrampar, ni esquilar, ni matar, ni desollar, ni curtir, ni aplanar, ni marcar, ni cargar. De hecho, algunos judíos decían que no podías llevar nada en tus bolsas porque eso era una carga. E incluso si te agarraba la lluvia y estabas afuera, te tenías que quedar ahí hasta que te secaras. ¿Por qué? Porque eso era una carga. No se puede caminar más de 1 milla en el día de reposo. No se puede comer un huevo si la gallina lo puso en el día de reposo, a menos que tú prometas sacrificar esa gallina. Las mujeres no deben mirarse en el espejo en el día de reposo, porque, y eso es en el día de hoy, porque si se ven, ¿y qué tal si se ven una cana y son tentadas a quitárselo? Eso es un trabajo. No se puede maquillar en el día de reposo. Hermanos, esto era escrupulosidad. Esto no era el Antiguo Testamento. Pero Pablo era celoso en esto. Y el argumento de su historia de Pablo pone de manifiesto que no podía haber, de parte de él, no podía haber recepción alguna del evangelio. Él perseguía a los cristianos, los odiaba. Este era un fanático sanguinario de tal magnitud que solamente Dios podía obrar en él. Y eso es exactamente lo que dice el versículo 15. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El lenguaje que se utiliza aquí, hermanos, es muy semejante a cuando en el Antiguo Testamento se llamaba los profetas. Pablo se refiere aquí al encuentro que tuvo con Cristo en camino a Damasco, la acción que encontramos en Hechos 15. Se dice aquí que Dios mismo lo eligió. Y esto, dice que lo apartó. Y tiene la idea de poner aparte o elegir. Simple y sencillamente, elegir. Esto tiene la idea, hermanos, de la elección. Básicamente lo que está hablando aquí es que Dios le salvó, le apartó. Ahora, para una tarea en específico, pero lo apartó. La Biblia en Efesios dice, hermanos, que fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué privilegio, ¿no? Y Pablo dice, desde el vientre de mi madre. Y a este hombre, específicamente a Pablo, le dio un llamado de predicar a las naciones. A las naciones, específicamente al de ser un apóstol. Ahora, note el versículo. ¿Cómo sé que se está refiriendo a Hechos 19? ¿No? A Hechos 9. Vea lo que dice el versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Okay? Revelar a su Hijo en mí. Hermanos, esta frase, revelar a su Hijo en mí. Samuel Pérez Millos, un comentarista de la Biblia, dice que este en mí puede ser traducido como a mí. No que Pablo va a ser portador, eso lo va a decir más adelante. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero lo que Pablo está diciendo es, en el momento en cuanto yo supe, Dios me llamó, desde que estaba en el vientre de mi madre, es cuando Dios me reveló a Cristo y pude verlo y pude ser salvo. Y me mandó a que predicase entre los gentiles. Está hablando de su conversión. Ahora, observe, asimismo, que la conversión de Pablo supuso una completa reordenación de la vida del apóstol, hermanos.
sea, notemos que Pablo aquí, desde que fue salvo, hermanos, fue alguien completamente comprometido, de un compromiso, un celoso fervoroso de la ley o de la interpretación supuesta de la ley a celo vehemente por Cristo. Los compromisos de Pablo básicamente eran totales. Ahora bien, vamos a seguir. Ahorita voy a terminar con la aplicación. Versículo 17, hermanos. Bueno, termina el versículo 16, que él no consultó con carne y sangre. Quiere decir eso. Él no checó si la visión de él era verdadera o era falsa con alguien. Y Pablo tenía dos opciones. Cuando se convirtió tenía dos opciones. Recuerde, él iba camino ¿a dónde? A Damasco. Él tenía dos opciones. Vea versículo 17. Ni subía a Jerusalén, era una opción, a los que eran apóstoles antes que yo. Los apóstoles estaban en Jerusalén. Hermanos, ¿de dónde venían los judaizantes? De Jerusalén. Y están nosotros, Pablo no. Pablo está diciendo, yo no preferí ir a Jerusalén a que me confirmaran y me hicieran un apóstol de Jerusalén. Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo prefirió quedarse con su revelación él solo, ¿no? Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Fue a Jerusalén. Hermanos, ir a Jerusalén sí le daba así como no quiero decirlo así como un plus, no le daba un plus, le daba como un toque de autoridad, ¿ok? Porque la iglesia de Jerusalén era un toque de autoridad. Dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es fácil de entender, ¿no? Fue a Jerusalén después de 3 años de su conversión, miró nomás a Pedro y ¿a quién más? A Jacobo, el pastor de Jerusalén, Santiago, el medio hermano de Jesús. Ahora nota el versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. La pregunta es, ¿por qué dice eso? Es fácil de entender lo otro, que de hecho la próxima semana vamos a ver un mapa. Pero este versículo, ¿por qué Pablo dice? Yo no les miento, hermanos, soy sincero con ustedes en esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los judaizantes en este sentido sí tenían razón. O sea, le está diciendo, miren, yo no fui a Jerusalén, o sea, yo conocí a Pedro, pero estuve con él 15 días, nada más 15 días. Nada más 15 días. Pedro no me entrenó, ni los demás apóstoles, yo no soy un apóstol, ni soy un líder de la iglesia de Jerusalén. Sí es cierto en un sentido. Y Pablo está mostrando aquí su sinceridad, está diciendo, sí, hermanos, no soy alguien que venga con cartas de recomendación en ese sentido. Ahora vea lo que dice versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judía que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, el testimonio de Pablo nos puede servir a nosotros para medir nuestro compromiso con Cristo. Porque si leemos el testimonio, hermanos, del apóstol Pablo, siempre hubo un compromiso completo y total. Y yo sé, hermanos, y yo lo predico, ¿no? Yo creo, hermanos, que cuando vamos para ser salvos con el Señor Jesucristo, lo aceptamos como nuestro Salvador. Pero ¿sabe cuál es la consecuencia de aceptar a Cristo como nuestro Salvador? Rendirnos a Él. Es una consecuencia, es un compromiso. Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿estamos tan comprometidos con Cristo? ¿Estamos tan comprometidos con Cristo como para decir que Él tiene derecho sobre nuestras vidas y sobre nuestro llamamiento? Como lo hemos estado haciendo con nuestras propias vidas antes de conocerle. Hermanos, ¿recuerda qué es la frase tan famosa que el pastor a cada rato repite, hermanos, cuando predica del apóstol Pablo y su conversión? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el punto es ese. Hermanos, el apóstol Pablo siempre estuvo comprometido con el Señor. Y aunque está claro, y quiero dejar en claro, que no debemos de seguir al hombre Pablo, a quien debemos de seguir es a Cristo, es también evidente que el apóstol Pablo fue un siervo de Dios obediente, cuya vida nos muestra un resplandeciente ejemplo de devoción.
De hecho, el apóstol Pablo muchas veces, ¿qué les decía a las iglesias? Imítenme a mí porque yo soy seguidor de Cristo. Yo imito al Señor Jesucristo. El rasgo que más se destaca de la vida del apóstol Pablo es su compromiso de un radical celo por las tradiciones rabínicas a una un radical celo, vehemencia por la obra de Dios y de Cristo. Ahora, hermanos, Pablo tiene un llamado específico, el cual expone en estos versículos, ¿no? El ser un apóstol del Señor Jesucristo. Y como dijimos la semana pasada, hermanos, ¿qué eran los apóstoles? Los apóstoles eran el fundamento de la iglesia. ¿Cuántas veces se pone el fundamento en una edificación, hermanos? Una sola vez y para siempre. No, este pasaje, cuando digo que tenemos que imitar la fe del apóstol Pablo, no estoy diciendo que tenemos que buscar un apostolado para nosotros, simple y sencillamente, hermanos, buscar cumplir con nuestro llamado. Hermanos, este es otro tema, pero yo creo que Dios nos ha llamado a cada quien a una cosa en específico. Y eso va acorde a sus dones, a sus pasiones, va acorde a sus dones, a lo que Dios le ha dado, a sus pasiones. No todos van a ser pastores y misioneros, hermanos, pero lo que sí puedo decir es que todos los cristianos tenemos un llamado tal cual Pablo lo tenía. ¿Y sabe cuál es? Acompáñeme a Efesios 4. Efesios 4. Con esto vamos a terminar, hermanos. No sé si me pasé, pastor. Siempre son 40 minutos, ¿no? 40 minutos, pero yo aquí tengo mi cronómetro. No sé si nos tardamos ahorita en otras cosas. Efesios 4, 4:1. Apóstol Pablo fue llamado, dice, desde el vientre de su madre. Dice el versículo 20, dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y la cuestión es esta, hermanos. Usted y yo, como creyentes, estamos en una posición y en un llamado. Fuimos llamados a ser hijos de Dios. Y Pablo aquí nos exhorta por todo lo que han recibido. Y si usted lee el capítulo 3, del 1 al 3 de Efesios, hermanos, usted se va a dar cuenta que somos completamente bendecidos en Cristo y estamos en una posición elevada. Dice Pablo, por todo lo que has recibido en Cristo, ahora compórtate como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y no es una cuestión, hermanos, de, como le digo, mire, a mí me impacta y yo tengo una carga, hermanos. No todos van a estar aquí en la iglesia todo el día. Usted tiene un trabajo común y corriente. Hermanos, me anima a pensar, Pablo es un ejemplo de un siervo de Dios. Y me anima a pensar en el Antiguo Testamento, hermanos, en el siervo Daniel. La Biblia dice que Daniel era el siervo del Dios Altísimo, ¿no? ¿Y quién es el que le llama siervo? No? Los inconversos le llaman siervo del Dios. Daniel, tu Dios a quien tú sirves. Y me anima a pensar de Daniel, hermanos, que a veces cuando pensamos en los profetas del Antiguo Testamento que tuvieron un llamado así tan específico como el de Pablo, a veces pensamos en ellos como que estaban de viaje misionero en viaje misionero, o debajo de un árbol pensando en la inmortalidad del cangrejo. Pero hermanos, Daniel tenía una posición en el gobierno, mas sin embargo se le llama siervo del Dios Altísimo. Siervo del Dios Altísimo. Y nosotros somos llamados a ser siervos, hermanos, del Señor. Pablo expone su evangelio, que tiene autoridad porque lo recibió directamente del Señor Jesucristo, y el efecto que ese evangelio produjo en él. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Padre, gracias por tu llamado, Señor, a nosotros, el llamado, Señor, de gracia para que fuéramos salvos, Señor, y fuéramos tus hijos. Padre, tenemos el Evangelio produce, Señor, el Evangelio tiene fruto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señora, dejarle obrar en nuestras vidas, Señor. Todos tenemos una historia de testimonio. No, a lo mejor algunos no estuvieron en el mundo muy metidos, Señor. Bienaventurados los que no anduvieron en caminos perversos, ¿no? De malos, Señor. La cuestión es, Padre, gracias porque nos has salvado y porque nos has rescatado y nos has dado un llamado, Padre, un llamado digno. Ayúdanos a vivir, Señor, a esforzarnos en amor, a servirte, Padre, tal cual tu siervo Pablo lo hizo. Gracias por su testimonio, gracias por la escritura. Rogamos
de su bendición por el siguiente tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.